es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Este es cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna. Hagan esto en memoria mía. Jesús había anunciado su partida, pero se quedó para siempre. Se despidió de los discípulos, pero no los abandonó. Fue colgado de un madero, pero siguió vivo dentro de ellos, presente en aquel pan y en aquel vino. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. ¿Qué sentido tienen estas palabras en pleno siglo XXI? ¿Realmente los cristianos vivimos con seriedad este sacramento? Bienvenidos a un recorrido a través de la historia del sacramento más emblemático del cristianismo, la Eucaristía junto con la primera comunión. La primera comunión. La Eucaristía es el encuentro del bautizado con Jesús, hecho Eucaristía. El bautizado participa de la cena del Señor, donde se hace presente Cristo, dándonos su cuerpo y su sangre, pues Él mismo dijo: tomen y coman, esto es mi cuerpo, que se entrega por ustedes. Tomen y beban, esta es mi sangre, que se entrega para el perdón de los pecados. Es un encuentro de los bautizados en comunidad. ¿Cómo se llega entonces a participar de este banquete celestial establecido por el mismo Señor Jesús? La Iglesia, a través de la historia, ha establecido unos tiempos y unos lugares para la preparación del bautizado para este momento. Mediante la catequesis se prepara al candidato para recibir por primera vez el sacramento de la comunión. A través de la comunión se participa de una manera gradual del misterio de la muerte y resurrección del Señor Jesús con la comunidad cristiana. Dicha comunidad se reúne de una manera especial el día del Señor, es decir, el domingo. Por lo general, la Iglesia considera que la edad oportuna para hacer la primera comunión es después de los 7 años, hasta la adolescencia, es decir, hasta los 13 años. La catequesis para esta preparación debe vivirse en la parroquia, que es el lugar adecuado para esta experiencia de Dios, pero también hay otros lugares. Otras veces, esta tarea la desarrollan en los colegios de confesión católica, con el permiso de su respectivo párroco. Acompañemos a un grupo de niños que se están preparando para la primera comunión y que han querido compartirnos algunas de sus experiencias. ¿Para qué te estás preparando? Yo me estoy preparando espiritualmente para que cuando Jesús venga a mi corazón se sienta a gusto y feliz. ¿Cómo te preparas? Con fe y divinidad. ¿Qué temas te dan? Los mandamientos, los sacramentos. ¿Qué es para ti la primera comunión? Es recibir el cuerpo y sangre de Cristo en mi corazón. La catequesis se reflexiona sobre los principales acontecimientos de la historia de la salvación, como la creación, el pecado, el diluvio, los profetas, la elección de Abraham. También se explican algunos momentos en los que los cristianos vieron en el Antiguo Testamento anticipada la cena del Señor, hasta llegar a la historia de Jesús de Nazaret. Los contenidos que se dan en las catequesis por lo general están regulados por las conferencias episcopales de cada país. Incluso cada diócesis en su plan pastoral establece unas pautas o criterios para esta preparación, como memorial de todo lo que hizo Jesucristo: curar enfermos, consolar a los abatidos, convertir a los pecadores y anunciar a todos la buena nueva. Para entender el sacramento de la Eucaristía, demos una mirada a los evangelios. Evangelio de Lucas. Para el evangelista Lucas, la cena eucarística es una prolongación de las comidas que tuvo Jesús a lo largo de su vida con justos e injustos, con pecadores y libres de culpa. Jesús permite que la gente experimente de manera tangible los bienes de Dios y su amor por los hombres a los que obsequia una acogida incondicional.
con el perdón de los pecados y la curación de las enfermedades. Jesús llamó a Leví, después conocido como el apóstol Mateo, y el escritor del Evangelio que lleva el nombre de Evangelio de San Mateo, y éste le ofreció una comida. Después hubo un banquete en la casa de Simón. Allí se encontró con la pecadora, María Magdalena, a la que perdonó. Una atención especial merece la parábola del hijo pródigo. Ahí encontramos al padre compasivo que realiza una fiesta del banquete por la vuelta del hijo pecador. Este hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida. En la Santa Misa, Jesús nos devuelve a la vida y come con toda la comunidad cristiana. Allí anuncia su palabra, cura las enfermedades, la ceguera de ver las propias faltas, a los tullidos por el miedo, se alienta a los abatidos por el peso de la vida. La Eucaristía anima y en especial llena de esperanza. Evangelio según San Juan. El evangelista San Juan nos muestra de una manera muy especial dos signos para entender la Eucaristía: la multiplicación de los panes con la revelación del capítulo 6 y en la última cena el lavatorio de los pies. Yo soy el pan de vida. El que coma de este pan vivirá para siempre. Con Jesús se experimenta la verdadera vida. Encontramos otra revelación. Jesús asegura que el pan que Él entregará por la vida del mundo es su propia carne. Esta manifestación se ratificará con su muerte en la cruz. En la cruz amó a sus seguidores hasta el extremo. Es un lenguaje del amor. En la cruz, Jesús introduce a su pueblo en el misterio del amor divino. La Eucaristía es iniciación en el amor divino. Otro signo es cuando Jesús lava los pies a sus discípulos. Es una prueba de amor hasta el extremo. En la Eucaristía se experimenta ese amor perfecto. Al igual que los discípulos, los cristianos van con los pies sucios y llenos de polvo. Sin embargo, Jesús se arrodilla para limpiar los pies de sus discípulos. En la Eucaristía no se deben ver las faltas de los otros, sino que se deben presentar las heridas de todos para ser curadas por el amor de Jesús, quien vino para devolvernos la capacidad de amar. Pues para San Juan, la mayor miseria del ser humano es la incapacidad para amar. Por eso la Eucaristía no es solo un memorial, sino una acción actual donde deben lavarse los pies unos a otros. Al mostrar Jesús a sus discípulos las manos y sus pies con los signos de los clavos que recibió en la cruz, es la muestra que nos ha amado, da la prueba de su amor. Por eso, al tocar las heridas en su comunión, podemos experimentar el milagro de curar nuestras heridas. Ahí se hace presente toda la historia de Jesús. Aunque la Eucaristía fue una novedad introducida por Jesús, los cristianos vieron que en los planes de Dios había elementos que anticipaban la Eucaristía. En las ofrendas de Abel, en el sacrificio de Abraham, en el maná del desierto, en el banquete de la alianza, en el cordero pascual, en el pan y en el agua ofrecido por el ángel al profeta Elías, en el sacrificio de Melquisedec. El primer signo de participación de la Eucaristía es el pan, que es el alimento básico, como la síntesis de todo aquello que el hombre necesita para vivir. Por eso, en tiempos de Jesús, todas las comidas comenzaban con el gesto del Padre, tomando el pan en sus manos y recitando sobre él la oración de acción de gracias. Alabado sea el Señor nuestro Dios, Señor del mundo, que hace crecer el trigo de la tierra.
Otros signos que nos anticiparon la Eucaristía fueron el maná y la Pascua del pueblo judío. El maná es el alimento regalado por Dios a su pueblo en marcha. Los cristianos lo interpretaron como signo que anticipaba la actual Eucaristía. Era el signo de la compañía de Dios para su pueblo, tangible, visible. Era como un pan celestial que tenía buenos sabores. La figura del cordero degollado y comido, compartido en la noche de la Pascua, fue también vista como un anticipo de la Cena del Señor. Recordemos que esta Pascua se celebraba con la primera luna llena de la primavera, cuando los pastores cambiaban de pastos de invierno hacia otros lugares. La liberación de la esclavitud en Egipto para el pueblo de Israel coincidió con la fiesta de la Pascua, de tal manera que hablar de Pascua es hablar de liberación. Con el tiempo se volvió la fiesta más importante del pueblo judío, de tal manera que en tiempos de Jesús era la Pascua simplemente la gran fiesta. Miles de judíos acudían a Jerusalén, degollaban el cordero en el templo y luego lo comían en familia. Se comía con hierbas amargas en recuerdo de la esclavitud, mientras el padre del grupo hacía una catequesis que recordaba el momento de la liberación. Los cristianos vieron que el rito de la Pascua de Jesús era rito de paso, del pecado a la gracia, de la muerte a la vida, del hombre viejo al hombre nuevo. De aquí, la Iglesia ha hecho su centro de culto. En torno a la Eucaristía, siempre se reúne la Iglesia y Cristo será el Cordero Pascual, del que comemos su carne, que da la vida eterna. La Eucaristía ha tenido diferentes nombres a través de la historia. La fracción del pan era una comida que los cristianos celebraban en la casa de algunos de los hermanos, en los cuales se recordaban las palabras del Señor sobre el pan y el vino. Es uno de los nombres más conocidos y significativos aplicados a la acción de Jesús. Era muy familiar esta acción para Lucas y Pablo, que recordaba ese momento sublime de Jesús. El término Eucaristía significa gratitud hacia alguien. Es decir, la Eucaristía se convierte en acción de gracias por antonomasia de la criatura hacia el Creador. Los cristianos de origen griego la llamaron sinaxis, es decir, lo que nosotros expresamos con el término comunión. Finalmente, la Cena del Señor quedó con el nombre de misa, del verbo mitere, que significa envío de una ofrenda al Señor o de una misión del pueblo de Dios hacia los hombres. Así era interpretada la expresión Ite missa est, con la que por siglos concluyó la celebración de la Eucaristía. Incluso llegó a tomar el término técnico de bendición final. Por eso el término misa significa propiamente despedida. Algo así como se levantó la sesión, pero con el paso del tiempo llegó a tomar el significado de toda una celebración por excelencia para el cristianismo, tal y como lo conocemos en el día de hoy. Pero la celebración de la Eucaristía a través del tiempo tuvo su evolución. Al principio la celebración se hizo en medio del ágape o del banquete fraterno, otros al final del ágape, otros en momentos distintos. Al principio el número de personas parece que no pasaba de 30 o 40, pero también hubo personas que quisieron celebrarla aparte y esto trajo problemas. Sobre la Eucaristía encontramos documentos como la Didache o Enseñanza de los Apóstoles, un libro escrito hacia el año 90 o 100. Después encontramos hacia el año 160 la Apología de San Justino, donde se encuentra una descripción más completa, incluso donde se dice el día en que se celebraba. El día del sol, que equivalía al día primero de la semana, había la lectura de la Escritura por un lector, homilía del presidente, oración de los fieles, presentación del pan y del vino sobre el altar, consagración del pan y del vino, pronunciando las palabras del mismo Señor Jesús, distribución de la comunión entre los presentes y envío a los ausentes por medio de los diáconos. Finalmente se hacía una colecta para los necesitados, huérfanos, viudas, enfermos, encarcelados, forasteros de paso, que era entregada al presidente de la asamblea.
Con el tiempo, mediante un proceso se fue llegando a una uniformidad, pero por otro lado, comenzaron a desaparecer las mesas y ya no era una comida fraterna, ya no estaban sentados o recostados, sino de pie. El nombre de Eucaristía se difundió y se fue desvaneciendo el de Cena del Señor. En el principio, estas celebraciones eran presididas sin duda por los apóstoles, pero después lo hicieron los obispos. San Ignacio de Antioquía decía que no era lícito, sin el obispo, ni bautizar ni celebrar la Cena del Señor. A partir del siglo IV se produce un cambio profundo. Pasa en primer lugar del griego al latín, exactamente bajo el pontificado de Dámaso, entre el 366 y 384. Es aquí donde comienzan a aparecer los primeros libros litúrgicos, y en concreto, la primera redacción del ritual de la misa contenida en el canon romano. A principios del siglo VI ya se tenía una estructura muy semejante a la actual. La Iglesia Católica siempre ha considerado la Santa Misa como un sacrificio, no simplemente como una cena. La Eucaristía como sacrificio. Sacrificio es algo terrenal que se eleva al ámbito de lo divino. Ese algo se le da a Dios en la Santa Misa porque es a Él a quien pertenece. Otro significado de sacrificio es de ofrenda, de entrega. Jesús entendió su muerte como entrega por los hombres, no como un fracaso. La figura del buen pastor deja entender mejor ese momento. Yo doy la vida por mis ovejas, nadie me la quita, sino que la doy por mí mismo. Jesús en la muerte lleva el cumplimiento de su amor. Sacrificar significa, pues, ejercitarse en la práctica del amor con que Cristo nos ha amado primero. Ofrecer a Dios la Eucaristía como sacrificio significa por parte del bautizado que expresa a Dios la adoración, la alabanza, la acción de gracias y al mismo tiempo le suplica por el perdón de los pecados y por sus diversas necesidades. La Eucaristía tiene varios fines. Uno de adoración, otro eucarístico, es decir, de acción de gracias por todo lo que Él hace por la humanidad. Un tercero es un fin propiciatorio, que Dios sea favorable con sus criaturas, es ponerlo de parte del Hijo, es decir, perdona los pecados, puesto que la sangre de Cristo fue derramada para el perdón de los pecados. No tiene este fin único, pero por ejemplo los santos padres consideraron este momento como una medicina contra el pecado. Un cuarto fin es el de súplica. Es un fin imperatorio. Dios es Padre, pero sobre todo lo es en la Eucaristía. Todo está bien, aunque parezca ante nuestros ojos que todo va mal. La gracia ha sido derramada, el perdón concedido, la reconciliación otorgada. La acción de gracia sube sin cesar hacia el cielo. La alabanza no cesa, la adoración nos postra ante Dios. Nos unimos a ese sacrificio que la Iglesia ofrece al Padre y por medio de Jesús suplicar, dar gracias, alabar y adorar por los siglos de los siglos. La Eucaristía y la gracia. La gracia que experimentamos en la Eucaristía es el encuentro cara a cara con Jesús resucitado, que irrumpe en la vida del cristiano, lo acompaña con su amor y con su ternura. Él da su vida por sus hijos, por eso se queda en la Eucaristía. Jesús mismo lo afirma: así como el Padre me envió y yo vivo por mi Padre, el que me come vivirá por mí. Otra gracia que concede la Eucaristía es mantener la unidad de la Iglesia, de todos los consagrados. Mantiene en comunión a todos los bautizados, no importa la raza, el color, la nacionalidad. A este respecto afirma San Agustín: no eran muchos los granos de trigo, pero antes de hacerse pan estaban separados. Se han unido por la acción del agua y después de triturarse queda una sola unidad. En la participación de la Santa Misa se gana la salvación y además nos conduce a una acción, es decir, a una misión. El pan se parte para distribuirlo entre todos. El aspecto de la unidad siempre fue un tema crucial para los santos padres. Compañía de amor, se experimenta su ternura, su mano misericordiosa.
La Eucaristía adorada. Es un tema que merece una reflexión seria. Es verdad indiscutible que la Eucaristía es para ser celebrada, es decir, para ser comida y bebida. Veamos lo que nos dice San Juan Crisóstomo. No solamente vosotros lo veis, el cuerpo de Cristo, sino que lo tocáis, lo coméis y lo lleváis a vuestras casas. Lo normal era que después de la misa todo el pan consagrado quedara consumido, pero se cuenta que en algunos momentos, sobre todo en persecuciones inminentes, llevaban el pan sagrado para que no les faltara en ningún momento. Es bueno decir que durante muchos siglos no se tributó un culto especial al Santísimo Sacramento. Lo que sí es cierto es que a partir del siglo IX se generaliza la reserva de la Eucaristía, especialmente en la sacristía, palabra que proviene de sacrarium o sagrario. Unos dicen que hacia el año 1089 se celebró la primera procesión y poco tiempo después se introdujo en los monasterios la práctica de arrodillarse delante de la Eucaristía, de incensarle y de encender una lámpara delante del sagrario, e incluso pasa de la sacristía a la iglesia y se pasa de la oscuridad a la luz. La Eucaristía se celebra el primer día de la semana en recuerdo de la resurrección del Señor Jesús. En la Didache está escrito: en el día del Señor reunidos para celebrar la fracción del pan y la Eucaristía. Sin la Eucaristía, la iglesia no sería más que un montón de escombros. Hay mucha gente en nuestras misas, pero no hay comunidad. Hay mucha gente reunida, pero cada uno está en lo suyo. Se ha dicho que hace frío en nuestras Eucaristías, mientras que al principio se sentía fuego. Ahora tenemos preciosas imágenes de Cristo, mientras antes se hacía presente el Señor. La Eucaristía, además de ser otro sacramento de la iniciación cristiana, es el gran sacramento de la existencia cristiana. Santo Tomás decía: Oh banquete precioso y admirable, banquete saludable y lleno de suavidad. ¿Qué puede haber en efecto de más precioso que este banquete, en el cual se nos ofrece para comer al mismo Cristo, verdadero Dios? No hay ningún sacramento más saludable que este, pues por él se borran los pecados, se aumentan las virtudes y se nutre el almacén de la abundancia de todos los dones espirituales. Se ofrece en la Iglesia por los vivos y difuntos, para que a todos aproveche, ya que ha sido establecido para la salvación de todos. Finalmente, nadie es capaz de expresar la suavidad de este sacramento, en el cual gustamos la suavidad espiritual en su misma fuente y celebramos la memoria del inmenso y sublime amor que Cristo mostró en su pasión. La Eucaristía es el sol del sistema sacramental, el sacramento de los sacramentos, la fuente de la que los demás sacramentos son como riachuelos. Jesús había anunciado su partida, pero se quedó para siempre. Jesús sigue en medio de este caos de las grandes ciudades, en medio de la belleza de la naturaleza, de la vida, de la magia de la técnica. Jesús se Él sigue en medio de la guerra, en medio de las crisis económicas, sociales, de las epidemias, de los desastres. Fue colgado de un madero, pero siguió vivo dentro de ellos, en aquel pan y en aquel vino. Efectivamente, en estos signos que hoy la Iglesia celebra de una manera especial los días domingos, Día del Señor, Jesús nos dio su prueba más evidente de un amor terrenal, puro y trascendente.